La capacidad de disuasión estratégica de las operaciones electromagnéticas. Hagamos un resumen. Las operaciones electromagnéticas están en auge. Adquieren ahora un creciente protagonismo, pues fácilmente hallan un acomodo en la hibridación de los conflictos o en aquellos conflictos que se desarrollan en la zona gris. Las operaciones electromagnéticas se desarrollan en el margen de la ambigüedad y sus efectos suelen ser exentos de atribución, lo que complica el uso del instrumento militar, especialmente con las reglas del juego occidentales, incluso en el ámbito de la autodefensa, tanto individual como colectiva. Son capaces de traspasar el umbral de lo militar y erigirse como una herramienta muy válida para la disuasión estratégica que suelen utilizar los países revisionistas. Se han convertido en una parte esencial de la estrategia que utilizan los países revisionistas y que se han mostrado del todo eficaz, tanto en el combate puramente militar como en la capacidad coercitiva a nivel político de los estados occidentales. Las operaciones electromagnéticas, con las siglas OEM, son grandes desconocidas y siempre van impregnadas de un aura de enigma y novedad. Un misterio rodea esa pegadiza palabra que se encuentra encima del tablero de los conflictos actuales. Sin embargo, esta apreciación de novedad no guarda consonancia con la historia, puesto que las OEM ya vieron la luz en las cumbres de la OTAN, de Praga y Riga hace más de 10 años. El compromiso con la guerra electrónica, ECV por sus siglas en inglés, de las naciones OTAN dio como resultado la promulgación del MCM 0142/2007, que se versaba sobre el concepto de transformación para la futura EW. Como su nombre indica, se trataba de hacer evolucionar el concepto de las EW. Las naciones que conforman la alianza decidieron impulsar un concepto que debería haber sentado las bases para permitir la transformación de la EW. Una migración que tenía como estadio final la OM. Una evolución que venía inexorablemente unida a un cambio de cultura sobre el pilar conceptual de pasar de una mera gestión de frecuencias a una gestión del espectro y uso de la energía electromagnética. Una amplitud de miras mayor para la EW, que además debía de cubrir todo el espectro electromagnético. Un concepto que además articulaba las OM sobre tres de los gremios que se declaraban más relevantes en el espectro: la EW, la gestión del espectro, en adelante SM por sus siglas en inglés, y la inteligencia de señales, SIGINT, por sus siglas en inglés también. Estas tres capacidades debían trabajar al unísono sobre la base de la coordinación y la cooperación, centrando los esfuerzos en garantizar tres objetivos: el libre acceso al espectro, la libertad de movimiento que permitía efectuar la maniobra electromagnética y dificultar al adversario el uso de este preciso recurso. Además, indicaba los mecanismos que debían ser utilizados para lograr los objetivos de coordinar y cooperar en el espectro a todos los niveles del planteamiento y conducción de las operaciones militares. En un primer nivel de integración se encontraba la Electronic Warfare Coordination, CERC, EWCC. En el caso de integrar SIGINT y EW pasábamos a un nivel de integración superior en un centro denominado SIGINT and EW, Operation Center, CENTWOC. Mientras que el primer mecanismo era propio del nivel táctico, el CEWOC, que estaba diseñado para el nivel operacional. Por último, el mecanismo que mejor respondía al reto de la coordinación del esfuerzo en el espectro era el Electromagnetic Waterstaff, EMV, un constructo sobre la base de las tres capacidades anteriormente citadas, a las que se podían unir otras como navegación, mando y control, espacio ultraterrestre o cualquier otra capacidad que necesitara del espectro para su correcto funcionamiento. El esfuerzo principal es la amenaza asimétrica. Sin embargo, es cierto que durante estos años apenas se volcaron esfuerzos en la OM, por lo que se precipitaron vertiginosamente al sueño de los justos. Cabría preguntarse el motivo de no haber desarrollado más las OM, a pesar de tener un respaldo rotundo de las naciones OTAN. El motivo lo encontramos en la amenaza que convenimos los estados occidentales confrontar después de la caída del muro de Berlín, la amenaza asimétrica. Esta aproximación es del todo razonable, puesto que los estados desarrollan sus capacidades militares en primer lugar sobre la percepción de la posibilidad de que las amenazas inflijan daños. Posteriormente atienden a aquellos desafíos que pueden materializarse en amenazas. En este caso, la amenaza asimétrica apenas retaba nuevas y nuestras capacidades militares. Tampoco cuestionaba el acceso al espectro, lo que aparentemente nos hizo dormir en un profundo letargo sin avanzar en el desarrollo de capacidades asociadas a la OEM.
Un letargo que a la sazón nos resulta gravoso de resolver en la actualidad, puesto que hemos desarrollado numerosas capacidades civiles y militares que tienen una fuerte dependencia del acceso al espectro electromagnético y en la actualidad se encuentra confrontado, disputado y congestionado. Ahora nos encontramos que lo que antaño era sencillo, por ejemplo, una simple comunicación, ahora se torna complejo. Proliferan por doquier los sistemas, dispositivos o aplicaciones que necesitan conectarse gracias y a través del espectro. Un ejemplo es la dependencia de nuestros sistemas a la señal de sincronismo de algún sistema, GNSS, Global Navigation Satellite System. Y para más INRI, el futuro se antoja más vulnerable, por ejemplo con la tecnología inalámbrica de quinta generación que permitirá velocidades inalámbricas similares o superiores a las conseguidas con cable. Volvamos a la amenaza asimétrica, aquella que no confrontaba nuestro acceso al espectro. Sin embargo, el adversario lo utilizaba para activar los artefactos explosivos improvisados que han sido los causantes del mayor número de muertos en la OTAN durante los últimos 40 años. Era necesario trabajar para mitigar los efectos de esta amenaza que disfrutaba el acceso al espectro. Se potencian los perturbadores o inhibidores de señales para los dispositivos de controles remotos y en los móviles, además, se pone en especial énfasis en interceptar las comunicaciones. El SEWOC, la fortaleza de trabajar juntos. Para atender a esta necesidad de protección de la fuerza, se forjó uno de los conceptos en los que la OTAN ha puesto más empeño y se ha logrado más consenso, no solamente en el desarrollo doctrinal, sino también en su puesta en práctica, tanto en ejercicios como en operaciones. Nació el concepto SEWOC, reflejado en el MC515 Concept for the Nation SIG EW Operations Center, febrero de 2012. Concepto que fue modificado varias veces, lo que demuestra el interés de las naciones. Además, fue apoyado por otro concepto, más que regula los recursos que se debían asumir a este centro. Dos conceptos para una misma idea, el control del espectro. Los miembros de la alianza demostraron su compromiso con el concepto SEWOC, desplegando múltiples recursos y esfuerzos en conformar células donde trabajan conjuntamente la CW y la SIGINT. El objetivo primario no era otro que el de salvar vidas humanas en escenarios de alta intensidad como Afganistán. Se realizaron incluso ejercicios de gran entidad específicos de SEWOC, como los que se acometieron en el norte de Europa con la denominación Modulex 2008. Ejercicios que fueron impulsados por dos de los comités asesores al comité militar más importante de la OTAN, el NACSI y el NEWAC. El primero en el ámbito SIGINT y el segundo en el ámbito de la EW. El SEWOC es un concepto orientado a la producción de inteligencia y en especial la inteligencia de comunicaciones. Su génesis es evitar los largos procesos propios del ciclo de inteligencia. Su finalidad es que las interceptaciones de comunicaciones alimenten en tiempo real el proceso de toma de decisiones del comandante de la operación. Básicamente era la respuesta occidental a la amenaza R-10, Radio Counter Improvised Explosive Device. La OTAN había promulgado las directrices específicas para prestar la debida atención al espectro. La alianza apostaba por constructos donde la coordinación era un factor esencial que permitiera obtener sinergias a la postre para hacer que el esfuerzo en el espectro no se dilapidara. SEWOC era uno de esos constructos, pero no era el único. Se fomentaba ampliar la capacidad de coordinar con otras capacidades como espacio ultraterrestre, las relacionadas con la navegación o los sistemas de mando y control. En definitiva, se aconsejaba una disposición específica del Estado Mayor para afrontar este importante reto. Hablamos de Electromagnetic Battle Staff, EMB. La guerra de Chechenia, un cambio de paradigma. El espectro, sin embargo, era un terreno donde otros comenzaban a vislumbrar el potencial que atesoraba en el arte de la guerra. Los más adelantados percibían que no era recurso accesible per se, sino un verdadero campo de batalla donde la capacidad militar tenía menos protagonismo que en otros ambientes operacionales. Desde el espectro electromagnético era menos complejo reducir la brecha tecnológica y militar de los Estados Unidos. Esta es la aproximación del jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el general del ejército Yuri Gerasimov. Desde la guerra con Georgia, la Federación Rusa comenzó a modernizar y sofisticar su instrumento militar, especialmente con capacidades como la guerra electrónica. Las lecciones aprendidas condujeron a los rusos a una profunda modernización de las FAS, siendo uno de los pilares la EW. Este plan de modernización se orientaba a dos objetivos. Por una parte, potenciar la capacidad de actuar conjuntamente y por otra, ser catalizador de otras capacidades, ambas soportadas por un robusto sistema de mando y control.
Su finalidad última no era más que adaptar los procedimientos propios de la guerra asimétrica para contrarrestar la superioridad tecnológica de los países occidentales. Rusia percibió la EW como un capacitador o multiplicador de fuerzas y utilizó estos conceptos para avanzar diseñando nuevos retos asimétricos para Estados Unidos y la OTAN. Además, introducía otros elementos como la ambigüedad, la complejidad en la atribución, el uso de herramientas civiles y un largo etcétera que eran de difícil respuesta con las reglas del juego de Occidente. Elementos que fueron obtenidos después de una observación detenida de nuestra deontología militar, en especial en lo relativo a la aplicación de la fuerza. El lema Learning by Doing, aprender haciendo, era el motor de la transformación de sus fuerzas armadas para convertirlas en competitivas. No hay mejor banco de pruebas para un arma que un escenario real de conflicto. Mantener a Rusia en escenarios de alta intensidad permitía mejorar rápidamente los instrumentos militares rusos. Finalmente es en los conflictos de Ucrania y Siria donde se despliega el verdadero potencial ruso que hace despertar a Occidente ante la eficacia de las técnicas rusas. De la mano de la OTAN se comienzan a desarrollar capacidades para confrontar este desafío. La Federación Rusa diseña una serie de acciones que producen efectos que no se corresponden con la tradicional praxis en el uso del instrumento militar. En el campo de batalla se difuminan las fronteras entre lo militar y lo civil y se genera una confusión que complica el racional y juicioso uso de la fuerza por parte de las FARC occidentales. La dificultad de operar en estos entornos fue expuesta en una conferencia de más de 2.000 especialistas en inteligencia por parte del general Raymond R. Thomas, antiguo general jefe de mando de operaciones especiales de los Estados Unidos, cuando expresó: ahora en Siria estamos operando en el más agresivo ambiente DW del planeta. Cada día nos ofrecen un nuevo reto, tiran nuestras comunicaciones o inhabilitan nuestras aeronaves DW, etc. De esta forma, crea una nueva forma de confrontarnos mucho más sutil y civilina. Nace una forma diferente de contrarrestar el tremendo potencial de los Estados Unidos en lo que se refiere a las capacidades militares. Los occidentales codificamos esta forma de ficcionar como los conflictos propios de la zona gris o estrategias híbridas. El doctor Jordan define la zona gris como que es un espacio intermedio en el espectro de conflicto político que separa la competición acorde con las pautas convencionales de hacer política, del enfrentamiento armado directo y continuado. Los países que pertenecen a la alianza se afanan promulgando sesudos estudios en explicar ese comportamiento de la Federación Rusa. Aplican el método analítico de lo ocurrido para desglosarlo en partes menores y comprenderlo mejor, considerando que es rígido y estático. Sin embargo, nuestros adversarios modifican esa misma forma de friccionar y migran a otros modelos más sofisticados, adaptados al entorno al que van a combatir, y aplican las lecciones aprendidas, mejorando sus procesos con mucha agilidad. Esta forma de actuar les permite adquirir ventaja táctica. La perspectiva y la actitud proactiva se antojan esenciales para poder dominar este escenario. Las operaciones electromagnéticas. Las OEM hallan perfecto acomodo en este tipo de conflicto que las habilitan como un instrumento adecuado para alcanzar los objetivos estratégicos que los estados persiguen. La razón esencial de esta afirmación es que estas operaciones participan de muchas de las características que conforman los conflictos que transcurren en la zona gris, como por ejemplo la ambigüedad o la dificultad en la atribución de las acciones electromagnéticas. Por otra parte, el abanico de capacidades que aglutinan las OEM es inmenso, en especial porque se conforma por un conjunto de factores que no solo satisfacen la demanda de seguridad más allá de la tradicional guerra regular, sino que cubren otros campos como los híbridos o los propios de la mencionada zona gris. Es por lo tanto un instrumento ideal para aplicar en los entornos operativos actuales y con más intensidad en los futuros, que se describen tanto a nivel nacional como a nivel OTAN. La definición de las OEM han llevado a muchas horas de discusión en el seno de los grupos de trabajo de la OTAN. Este documento no pretende explicar las numerosas aristas conceptuales de la definición oficial, sino simplificar el concepto en aras de una mejor comprensión de este término, en los legos de la materia. Por ello, utilizaremos la siguiente definición para las OEM. El uso de la energía electromagnética para fines ofensivos y defensivos, aunque no es oficialmente aceptada, es la que mejor captura la esencia de las operaciones electromagnéticas para una audiencia no experta. Con la energía del espectro, la panoplia de acciones que se pueden llevar a cabo es innumerable. Por eso, el ámbito de la actuación de las OEM es muy amplio. Este ámbito abarca cualquier uso que pretendamos dar a la energía electromagnética que se encuentra presente en el espectro. Además,
Y de forma sencilla, las OEM se pueden entender como la traslación de los efectos y acciones propios de la tradicional EW a los diferentes ámbitos de operación: el terrestre, el marítimo, el aeroespacial, el cognitivo y el ciberespacial, sin olvidar los ámbitos mixtos. Pongamos algunos ejemplos que nos permitan alcanzar el potencial de las OM en el ámbito militar. En el campo de la información, muchas de las comunicaciones se desarrollan por el éter gracias a circuitos que aprovechan las microondas. Casi la totalidad de las comunicaciones militares en operaciones utilizan el espectro. La información se transmite por las ondas y está disponible por cualquier usuario que disponga de tecnología para interceptar esa comunicación. En muchas ocasiones, esta comunicación está exenta de dispositivos que la cifren o que simplemente la codifiquen, o lo que simplifica el acceso a la información. Conocer lo que habla el adversario proporciona automáticamente una sustancial ventaja a todos los niveles, desde el táctico al estratégico. El futuro nos hace incluso más vulnerables, puesto que los avances tecnológicos, como la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial, ponen en jaque circuitos criptados o decodificados. Incluso seríamos capaces de traspasar las fronteras de lo militar e introducirnos en las comunicaciones en el ámbito civil, como las redes sociales o incluso los mensajes de WhatsApp de los soldados que luchan en el frente. En principio, basta con colocar un poste de comunicaciones en sus cercanías que capture las señales de nuestros móviles. En el conflicto de Ucrania, las familias de los generales reciben atentos mensajes de las redes sociales, algunos hasta utilizan Telegram, desarrollado por 2 empresarios rusos. También podemos adoptar un perfil ofensivo perturbando las comunicaciones, los radares, o utilizando la energía para realizar interferencias provocadas sobre dispositivos electrónicos, o incluso podemos radiar energía centrada en las frecuencias que gobiernan las autómatas de esos sistemas para dejarlos inoperativos. La eficacia de estas operaciones se ha podido comprobar en los conflictos de Ucrania y Siria, con el comportamiento de la Federación Rusa, que nos adelanta una nueva morfología de los conflictos donde el espectro electromagnético juega un papel esencial. No es solo el conocido problema de la congestión del espectro, sino también la confrontación de este. La facilidad que antaño teníamos en el acceso y en el libre uso del espectro se ha desvanecido. Esta amenaza ha llevado a pensar en países del norte de Europa a la necesidad de militarizar el espectro para garantizar su uso por parte de la población civil. A nadie se le escapa que la libertad de maniobra en el espectro electromagnético es un prerequisito para la conducción de las operaciones. En estos escenarios, su acceso está confrontado de tal manera que se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Un entorno, el electromagnético, que condiciona al resto de ámbitos declarados en la doctrina racional: el terrestre, el marítimo, el aeroespacial, el ciberespacial y el cognitivo. Este nuevo espacio de confrontación, el entorno electromagnético, lleva a sus operaciones asociadas las OM. Mientras nuestra aproximación al espectro siempre fue de la mano de las frecuencias, en este caso, el término de referencia es la energía electromagnética, pues captura mejor la naturaleza de este tipo de operaciones. Hablamos de energía anteriormente y dejamos de referirnos a frecuencias. El uso de la energía en el éter puede también convertirse en una herramienta ofensiva interesante, por ejemplo con las armas de energía dirigida que proliferan en la actualidad y que tienen un uso multifacético. Armas que viajan a la velocidad de la luz sin daños colaterales, gracias a su tremenda precisión, muy económicas en el uso, por complicada atribución al no ser visibles ni apenas detectables. Son incluso ecológicas, puesto que no dejan residuos al llevar a cabo la acción ofensiva. La fragilidad de la arquitectura de seguridad y defensa occidental. Los efectos de la OEM desbordan los ámbitos puramente militares y adquieren una dimensión mucho mayor, entrando de pleno a condicionar las esferas políticas. En especial porque son capaces de degradar algo tan preciado en las sociedades occidentales como el bienestar de los ciudadanos. Adquieren relevancia como un instrumento ideal dentro de lo que se ha venido denominando Political Warfare, un término pasado que vuelve a adquirir protagonismo. Para definirlo, me adhiero a un reciente informe de Rise Corporation que indica que la guerra política consiste en el uso intencionado de uno o más instrumentos de poder, diplomático, información, militar y económico, para condicionar la composición política o el proceso de toma de decisiones a nivel político en un Estado. Los Estados occidentales son unos consumidores compulsivos de seguridad. Una vez tienen garantizados aspectos fundamentales como la libertad o los derechos, se aferran a garantizar otros más complejos de proteger, como el bienestar, que en clave nacional también entra dentro del concepto de seguridad nacional.
Una vez definidas y parcialmente comprendidas las OMS, la cuestión es saber cómo pueden influir estas operaciones al proceso de toma de decisiones a nivel político. Pero antes es conveniente analizar someramente la arquitectura de seguridad en la que confiamos los países occidentales, en especial a lo relativo al uso de la fuerza. Una arquitectura de seguridad y defensa que está cuestionada por muchos e incluso se afirma que podría estar cerca de su colapso. Los Estados responden ante las amenazas y riesgos a la población mediante un sistema de asignación de competencias a las diferentes autoridades y administraciones públicas para hacer frente a los desafíos y amenazas. Al Estado debe articular mecanismos para responder ubicaciones en dos cestos. Por un lado, los retos compartidos y por otro los excluidos, pues tienen diferente resolución. Por regla general, las amenazas compartidas se resuelven en los foros de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa, la OISD, aplicando estrategias multilaterales gracias al informe compromiso de sus miembros, mientras que las amenazas no compartidas es necesario atenderlas en el ámbito local o en el menor de los casos regional. De esta forma, la política warfare debe atender a ambas lógicas, la nacional y la exterior, puesto que los objetivos de las FAS se determinan considerando ambas prismas, en particular en el segundo, de acuerdo con nuestros compromisos y vocación internacional y la promoción de un multilateralismo eficaz. Es decir, tienen que ser capaz de condicionar el proceso de toma de decisiones a nivel nacional y a nivel de las organizaciones internacionales que han cobrado un protagonismo mucho mayor de la mano de la globalización. Aunque el instrumento militar puede ser utilizado como una medida coercitiva, no siempre puede condicionar la toma de decisiones. Traigo como ejemplo las operaciones de defensa colectiva contempladas en el artículo 5 del Tratado de Washington, que crea la alianza. La defensa colectiva de la OTAN ha sido durante estos años el verdadero azote de cualquier intento de uso de instrumento militar contra algún país miembro de la alianza. Agresiones de esta naturaleza no son aceptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la CSNU, y para la mayoría de los países sería causa de una fuerte represalia. Se habla con frecuencia de este artículo 5, pero muy poco del 4, sobre consultas, que dice textualmente: las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Se han invocado 4 veces a petición de Turquía en 3 ocasiones con la guerra de Irak y de Siria, y también por parte de Polonia en marzo de 2014. Al considerar que los acontecimientos en Ucrania amenazan la integridad territorial, la independencia política y la seguridad de los estados vecinos que eran miembros de la alianza. El artículo 4, que es esencial para activar el artículo 5 de defensa colectiva. En las consultas se proporcionarán las razones de suficiente calado para que los países adquieran un compromiso en tomar una acción colectiva, normalmente de carácter militar. Con independencia de las razones que se aduzcan, la cuestión es que el proceso vendrá condicionado por las capitales que habrán predeterminado su posición después de un estudio meticuloso de las implicaciones que tiene emprender una acción militar contra determinado adversario. Especialmente complejo será si el agresor es un país miembro del CSNU, con derecho a veto, o simplemente un país amparado por algún miembro permanente del CSNU. En las organizaciones internacionales, la toma de decisiones se suele gobernar por consenso, después de un proceso complejo y proceloso. Incluso la OTAN, que a priori es de las organizaciones internacionales con más agilidad en el proceso de toma de decisiones, tiene verdaderos problemas en adoptar decisiones de calado con el compromiso unánime de sus miembros, pues no todos los aliados, a pesar de ser aprobados por ellos, participarán con la intensidad y capacidades requeridas. Juega en franca desventaja que nuestros procedimientos en el uso del instrumento militar guarden un escrupuloso respeto a la legalidad internacional y también a la nacional. Los militares no gozan del derecho ilimitado de la aplicación de la fuerza, sino que su aplicación es controlada por instrumentos que se gobiernan desde el nivel político. Por ejemplo, las reglas de enfrentamiento, las restricciones, o caveats, las propias órdenes operativas o directrices, o por la propia cultura de los ejércitos occidentales. De esta forma, en el proceso de la decisión relativa al uso del instrumento militar, juegan factores como la certeza en la atribución de la agresión, o la determinación clara del objetivo, con una reducción de los daños colaterales y minimizar los potenciales efectos que la acción pudiera tomar en los intereses de nuestro país. Además, la ambigüedad durante el proceso de consultas no suele dar como resultado una firme posición común solidaria con el que sufre la agresión. Estas características son especialmente relevantes en el uso de las OEM en los conflictos.
Las acciones electromagnéticas pueden tener un impacto estratégico. En muchas ocasiones no es posible determinar la fuente de la agresión y se mueven en la niebla propia de la guerra, en la ambigüedad, escenario que los occidentales tenemos aversión a darle una respuesta con el instrumento militar.